la ética es el esfuerzo en responder a una pregunta que es ¿qué debo hacer? La crítica vende más que la no crítica. El destruir vende más que construir, ¿no? La diferencia entre la posverdad y la mentira es la predisposición del individuo a aceptar la mentira. De un periodista que quiere escribir en pijama tranquilito con su café a montar una empresa que tiene dos verticales. Pues trabajamos con marcas como Netflix, con Fundación Telefónica, analizamos problemáticas y si somos activistas de algo, que no lo creo, sería de la información. Entonces, si tú ves que algo coge tracción y esa controversia te trae más tracción todavía, pues ¿qué vas a hacer? Vas a apretar ahí, porque te trae tráfico y te trae dinero. ¡Pam, pam, 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 pam! ¿Te ha parecido? Muy bien, muy bien. Mejorable, pero bueno, o sea, los niños del coro empiezan así. Yo ya creo que llego tarde ya para eso. Hay determinadas cosas que hay que saber cuándo uno llega tarde. Para eso llego tarde. ¿Tú crees que esto es ético? ¿Esa intro en un podcast como este puede ser algo ético? O sea, ¿hay alguna cosa negativa que alguien pueda obtener de esa intro? A mí me parece una inmoralidad. No sé si cambiarla. Vamos a llegar a los 100 podcasts. Y el otro día, eso que hablábamos antes fuera de micro de, ¿te acuerdas de esa idea que te viene de noche cuando te has levantado pronto? Pues el otro día, no sé por qué, digo, hostia, voy a hacer 100 programas, ¿por qué no cambio la intro en el 101? Entonces no sé qué hacer. Me tengo que pensar. O sea, no sé si es moral. ¿Quieres cambiar el Eso es el tono, pero no lo sé. Ah, vale. Claro, como el que cambia el dial, como cuando... Claro. O sea, en plan, oye, nueva etapa. Episodio 101. Sí. Tenemos una cosa que la gente comente en YouTube si lo cambia o no. Claro, tú me has dicho, no te he escuchado nunca. Eso es muy buena señal, Pablo. Porque vamos a hacer una cosa. La gente que comenta en el vídeo de YouTube, no en Spotify porque ahí no los podemos leer, pero en YouTube sí, se puede llevar un regalo que tú eliges, ¿vale? Del catálogo de Minimalism. Minimalism es el patrocinador de todo esto, o sea, es el que paga la fiesta, entonces esta fiesta de café no la estamos pagando por Minimalism. Entonces, ¿te sabes el catálogo más o menos? Bueno, me gustan las camisetas. Pues ya está. Regalamos una camiseta. Regalamos una camiseta, ¿no? Hay camisetas normales, como la que yo he puesto hoy, y oversize. Oversize es la típica que llevan los chavales de 20 y pico años que están fuertes. Sí. Pues Jesús de Minimalism está fuerte como una bestia, entonces dijimos, hay que hacer una camiseta para este tipo de niños. Sí, se llevan mucho, ¿no? Ahora incluso los que no están y las que no están fornidas, ¿no? Claro, yo es que no me veo del todo... Me veo un poco raro con la oversize. Yo te diría normal, sí. O sea, que no... Vale. Ya me ves. Dejamos elegir color a la gente. Ahí ahora mismo, según sale este podcast, a lo mejor ya hay 10 o 12 colores, porque en verano vienen 4 colores. Yo creo que todo lo que sea dejar elegir, ¿no? La libertad es importante, claro. Es la premisa de la ética, la libertad. Vale, vamos a hablar mucho de libertad y ética. Y de pensamiento crítico. En este podcast vino David Zalayón hace poquito y hablamos mucho de pensamiento crítico, que creo que es clave en este momento convulso a nivel de atención y de medios, que vamos a tocar ese tema. Pero, patrocinador Minimalism, si alguien quiere una camiseta, que comente en el comentario de YouTube, tenéis que poner camiseta. Y elegir, luego quien gane puede elegir el color. Lo que quiera, color, talla, lo que quiera. Si es de mujer también puede elegir. Hay muchas mujeres que se ponen la que sería la unisex, que es la básica, y hay gente que también se coge la oversize. ¿Vale? Y el último patrocinador también es Minimalism, que si alguien quiere hacer ropa para su empresa, rollo mochilas con su loguito, sudaderas como la tuya con el logo, etcétera, que nos escriba, que hay un mail en la parte de abajo. Y ya empezamos con la entrevista. Genial. El otro día en una charla que te vi, dijiste una frase que a mí me encantó, que es, hace 13 años yo era un periodista en su casa que quería escribir en pijama todas las mañanas y hoy tengo 2 empresas, bueno, es una empresa. ¿Cómo llegas a eso? ¿Y cuál es esa transición? El porqué inicial, etcétera, ahora lo contamos, pero de un periodista que quiere escribir en pijama tranquilito con su café a montar una empresa que tiene 2 verticales, ¿cómo llegas a eso? Sí, yo creo que ahí había cierta resistencia todavía del estadio estético, ¿no? En el que uno disfruta de cierta ociosidad, ¿no? O intenta continuar disfrutando de cierta ociosidad y luego se va imponiendo el estadio ético, ¿no? En el que tienes que realmente coger las riendas de lo profesional y también de lo personal, ¿no? En el plano sentimental, ¿no? Esto es lo que explica muy bien Javier Gomá, ¿no? La doble especialización, ¿no? El proyecto vital profesional y luego el proyecto sentimental, ¿no?
fundar una casa, dice él, ¿no? Una pareja, una familia. Y yo creo que esos tiempos al principio de Ethic, en el despacho de la calle Castelló en la que vivíamos, y teníamos ese despacho destinado, ¿no? Pues a empezar con el proyecto editorial, yo era consciente de que eran los últimos estertores de ese estadio estético y me aferraba a él, ¿no? Es verdad que luego también nuestra actividad es una actividad muy dinámica en la que pues un día estás en un estudio charlando con Pepe de Minimalística, al día siguiente estás en una comida, luego tienes un viaje. Entonces, esos momentos de guarecerte en casa y de permitirte ese lujo indecente de ir en pijama. ¿Lo sigues haciendo? ¿Sigues escribiendo en pijama o ya no? Ahora lo que me pasa es que me pongo muchos días la ropa de deporte y entonces llega a la 1 de la tarde, ¿no? Y voy por la 5ª videollamada. Tengo la camisa, el pantalón de deporte y todavía no he hecho deporte. Sustituido. Nos hemos vuelto más activos. He sustituido la pretensión del deporte, ¿no? Claro. Yo creo que antes se romantizaba mucho el hecho de... A mí me pasaba, Yo algún día... A mí me gusta escribir. Desde hace mucho tiempo escribo en blogs, etcétera. Y yo había veces que me abría una cervecilla y por la noche, tranquilamente, cuando ya no había ruido, me ponía a escribir. Y luego lo pasé al vídeo y hacía lo mismo, ¿no? Editaba vídeos mientras me tomaba pues, una kombucha, una cerveza o lo que fuera en ese momento. Y alguna noche incluso café, que ahí me flipa el café. Y era como, esto es romántico. Y ahora se ha convertido en un negocio. Café nocturno. Café nocturno. Eso a mí me sigue. Yo que soy mal durmiente, no en exceso, pero sí un poco mal durmiente desde que monté Ethic. Eso del café nocturno me parece una auténtica locura. Es una putada. Hay gente que no puede hacerlo. Yo creo que mi madre nos dopaba mucho un café de pequeños. Esto no es broma. Mi madre se tomaba 12 cafés al día, posiblemente. Ya no, pues ya tiene 70 y pico años y ha dicho que ya no se lo puede tomar. Entonces, durante el proceso de gestación. Que no lo sé, pero mi hermano y yo toleramos el café que flipa. Mi hermano se puede tomar un café por la noche y duerme como un lirón. Yo hay veces que depende, bueno. Ahora ya no, ahora ya se ha hecho mayor porque ahora tiene un niño. Me da mucha envidia eso, ¿no? Siempre cuando acaba una cena y alguien dice, se toma un café en la cena, ¿no? Y para mí es... Yo soy de eso. Eso es ético. Esa parte es ética. No sé, me parece más que ético, me parece épico. A mí, ¿no? Porque yo si me lo tomo a lo mejor no duermo hasta las 8 de la mañana, o sea, ya directamente no duermo. Entonces... Ya te vas a hacer deporte directamente. Claro, con otra cosa. Tú creaste tolerancia y yo es como que me caí en la pócima, ¿no? Como Bélix, ¿no? Y entonces ya tengo ese punto, ¿no? Es como el nivel freático de cuando llueve mucho. Sí, no. Para mí una tila mejor. Vale, vamos a entrar en materia, que si no vamos a despistar. Si tienes que definir ética de alguna forma, llevado al nombre de tu revista, que fundaste hace 12 años, 13 ya, ¿cómo lo definirías? Porque esto es un problema que a mí muchas veces me dicen, define sostenibilidad en una marca de ropa sostenible. Y digo, dame 2 horas para explicarte todo, ¿no? El proceso de fabricación, cómo lo enviamos, cómo se tinta, etcétera. Sí. Si tú tienes que definir ético... Mira, yo para la definición de la ética, si me lo permitís, tiro de nuestro consejo editorial y de los filósofos que tenemos en el... Y luego ya te cuento un poco lo de la ética. Hicimos hace relativamente poco, no hace poco, ¿no? Estoy viendo que es noviembre de 2022. Hicimos la ética en 10 frases. Y esto es un tema que muchos de los temas se me ocurren porque yo necesito, ¿no? Claro. Después de muchos años de actividad editorial con una revista que se llama Ethic, decir, oye, realmente hay muchas definiciones de ética, ¿no? Total. O sea, los nazis hablaban de la ética nacional socialista. Fíjate. ¿No? Para que nos... Es que cada uno, claro, es que es un término que cada uno se lo puede llevar a su terreno y a cada uno le puede parecer bien. Efectivamente. Entonces, a mí hay algunas que me gustan. Por ejemplo, Victoria Camps lo que dice es que la ética es el esfuerzo en responder a una pregunta que es ¿qué debo hacer? Esto es buenísimo, ¿no? Ella lo que dice es una pregunta que presupone la posibilidad de escoger entre distintas opciones, es decir, la libertad. La libertad como premisa de la ética. Javier Goma dice, la ética es elegancia, pero no la elegancia de ponerse un pañuelo en la chaqueta, ¿no? Elegancia etimológicamente. Elegir bien, ¿no? De ahí viene. Claro. Y luego mi querido Fernando Savater, que me encanta porque él es muy peleón y siempre va contracorriente y va siempre incluso contra muchas de las cosas que desde Ethic podemos promover. Es que es consejero vuestro, de hecho.
Sí, pero nos gusta mucho cuestionarnos, ¿no? Y él en ese sentido, ¿no? Solo pensar lo que él puede estar pensando ya te hace, ¿no? Cuestionarte. Él lo que dice va un poco más allá y dice: después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en 3 virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Qué bueno. Entonces, luego todo esto, que yo pues me he tomado la licencia de tirar de nuestros filósofos del Consejo Editorial, ¿no? Para explicarlo con un poco más de ciencia de lo que yo haría. Todo esto, si lo aplicas a ética, al final es la mirada sobre la realidad. Claro. ¿Cómo posas tu mirada sobre la realidad? Claro. ¿No? Y de hecho, Fernando al principio, cuando montamos el proyecto, y yo le conté, me dijo, bueno, editorialmente podéis abordar cualquier tema. Lo único es la mirada que tú le vas a dar. Claro. ¿Cómo hacéis ese filtro de temas? Porque, o sea, yo te decía, en World for Startups estaba la revista, el otro día en el evento repartí una revista, yo la ojeo, me gusta empaparme de papel, soy esa persona que a las 10 de la noche intenta no ver Netflix y intenta leer un libro. Alguna vez sí es verdad que es un ebook más que un libro físico por tema de pesos y que vivo de alquiler, entonces tampoco puedo tener toda la pared llena de libros, lo siento. Pero, ¿cómo veis ese punto de puedes mantener una temática que sea correcta en función de la tipología ética que vosotros queréis meter en la revista? ¿Cómo elegís las temáticas? Nos hemos vuelto bastante libérrimos, porque es verdad que también el concepto de ética es muy duro. Yo creo que hemos tirado de anglicismo, ¿no? Que se lleva mucho, y es verdad que a nivel editorial, cuando montas una revista en español, ¿no? y rodeado de grandes intelectuales, utilizar un anglicismo, aunque se empieza a ver, pero había ahí algo contradictorio. Pero es verdad que el hecho de llevarlo al inglés ya nos rebajaba un poco la carga. Es decir, no es lo mismo, no suena igual ética que ethics o que ethic, ¿no? Es que todo cada término en inglés funciona muchísimo mejor. Sí. Y la fonética, digamos que además le quita cierta, ¿no? Porque tú piensas en el profesor de ética del colegio, de la universidad, y a lo mejor no es lo que más te apetece leer, ¿no? Entonces nos hemos ido volviendo muy libérrimos, ¿no? Y al final nuestro planteamiento editorial es analizar los grandes retos de nuestra época, esos grandes desafíos sociales y medioambientales, y hacerlo pues a través de una mirada humanista. Y luego ahí pues nos permitimos, cuando nos ponemos muy intensos, nos permitimos un rock and roll siempre, a decir, oye, pues vamos a meter de repente 3 o 4 páginas hablando de Camarón de la Isla, o yo qué sé, o de Kurt Cobain, o de algún poeta incluso, aunque practicase el realismo sucio como Bukowski. Vamos a meter cosas que nos sirvan también para engrasar todos los contenidos, yo creo que está bien ser ecléctico dentro de tus coordenadas, ¿no? Eso a un proyecto editorial, siempre que sigas un hilo narrativo, aunque sea invisible, y solo lo veas tú, yo creo que eso al final le aporta riqueza al proyecto. Claro, es que esta toma de decisión lo veo muy complicado y te voy a poner un ejemplo de por qué. Yo me llevo bien con gente que tiene canales de YouTube de millones de seguidores, ¿no? Y hacen entrevistas y buscan, no es el conflicto como tal, pero sí que puede haber una controversia con determinados temas. Y yo otro día me vi un vídeo que voy a dejar en la descripción de un tipo que me flipa, como que es Johnny Harris, que hace vídeos en YouTube, que es periodista también, que ahora se ha montado su propia agencia, pero dentro de su canal de YouTube y con su Patreon, y analizaba a Joe Rogan. ¿Te suena el Rogan Podcast? Es uno de los podcasts en Estados Unidos más importantes. Es que soy para esto un desastre, para todo el mundo podcast. O sea, cuando decíamos, no conozco pero es que no escucho apenas. O sea, está bien. Me he quedado en Radio 3 y Radio Clásica. Está muy bien. Esto es perfecto, coño. Pero buscándolo en el dial, no te creas. Eso es mejor todavía. El piquitito ese de si lo coges, tienes encanto. Pues este señor analizaba a Joe Rogan y analizaba muy bien la parte de es un medio de comunicación y hay que llamar la atención. En el sentido de este señor te traía un terraplanista y te argumentaba y dejaba que se expresara. Entonces mucha gente le criticaba por traer ese tipo de personas al podcast. Y él lo que decía es, oye, esto es un pensamiento crítico, ¿no? Porque lo que quiero es que yo traigo a esta persona aquí, voy a hacerle una serie de preguntas, pero tú, el que escucha, tiene que tomar una serie de decisiones en función de lo que está escuchando y una serie de aprendizajes. ¿Vosotros lo lleváis en la revista también? O sea, cada vez que escribís un tema o un post, si ya sea en la parte online o en la parte física, ¿lo pensáis? Pues mira, no huimos de la controversia, pero no la buscamos. Y yo creo que al final esa es una diferencia que
para nosotros ha resultado ventajosa, porque en un entorno de polarización creciente y en el que todo el mundo busca la polémica y cualquier cosa se puede convertir en objeto de polarización y de futbolización, ¿no? Y conmigo contra mí, nosotros lo que queremos ofrecer, ¿no?, a los lectores y a la sociedad es un espacio plural en el que vas a ver distintas sensibilidades, pero con una aproximación mucho menos camorrista y mucho menos de trinchera. Eso no significa que rehuyamos la polémica, para nada, porque si no te conviertes en un producto blanco, claro. lo cual pues te quitaría cualquier atributo de atractivo. Claro. Pero no la buscamos gratuitamente, y creo que a nivel como proyecto editorial eso se ha podido convertir en una ventaja competitiva. Es decir, que es un sitio al que la gente también va a respirar en un entorno de crispación. Y muchas veces nos dicen, sois activistas, ¿no? Porque oye, tratamos temas desde el inicio, ¿no? Pues temas como el cambio climático, o temas como la igualdad. Y digo, no, yo activista. O sea, nosotros analizamos problemáticas, y si somos activistas de algo, que no lo creo, sería de la información y de esa pluralidad genuina, ¿no? De buscar, ¿no? Al final, oye, la sociedad es plural y es la realidad, y hay muchas divisiones artificiales, ¿no? Que vienen de los laboratorios de comunicación política de los partidos, y que vienen también de los medios de comunicación, porque genera mucho poder a los políticos y mucho tráfico también, ¿no? O sea, la polarización a nivel clickbait es un puntazo también. Claro. Y los medios viven de publicidad, que luego entramos a modelo de negocio. Pero según te estás escuchando, se me ocurre una pregunta, que es: ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del medio o del consumidor? A ver, al final, si tú lanzas un proyecto, tú asumes, ¿no? O sea, es decir, evidentemente es una responsabilidad compartida, ¿no? Pero si tú lanzas la información y la información está sesgada y está buscando... No digo, o sea, está bien buscar la diferencia y estimular el debate, es decir, al final... El conocimiento es eso, y además hay una... Oye, pues una cultura que nosotros tenemos aquí en nuestra historia, pues grandes representantes, Quevedo, Góngora, pero es muy anterior, ¿no? Es decir, no se trata, ¿no?, de que... Entiendo que hay veces que hay que darse garrotazos intelectuales, ¿no? Y que eso puede ser bueno, pero si tú estás intoxicando a la sociedad y estás... apostando por líneas que crispan, que dividen, que agitan el odio, yo creo que tú tienes la principal responsabilidad. Luego, evidentemente, somos todos animales que nos dejamos llevar por las pasiones bajas, y hay mucha gente que, bueno, a lo mejor no le gustan lo que dice cierto locutor de radio, pero solo por escuchar las barbaridades, ¿no? Pues se las pone. Claro, es que ahí yo tengo la duda, porque siempre, y no había caído a la conclusión tuya, yo siempre había tirado la responsabilidad a la persona que consume el contenido, ¿no? Cuando veo un vídeo viral de esta gente que, oye, te digo que tengo Ferraris, te digo que tengo coches, te digo que soy millonario, nunca te explicaré cómo, pero te estoy intentando vender cositas. Para mí, yo siempre he dicho, pero si el problema no es ese señor, el problema es la persona que lo consume. Pero desde tu prisma yo creo que tiene sentido aplicarlo. Sí, es el huevo o la gallina, porque es verdad que no lo harían si no tuviesen todo ese aplauso, o lo harían mucho menos. No lo llevarían al extremo, que ese es el punto. Si tú ves que algo coge tracción y esa controversia te trae más tracción todavía, pues ¿qué vas a hacer? Vas a apretar ahí, porque te trae tráfico y te trae dinero. Se ve en términos políticos, ¿no? O sea, qué bien funciona la polarización. Claro. Es decir, les funciona estupendamente, digamos, para conseguir, ¿no?, a nivel demoscópico, para conseguir votos. Ahora... No sé si fue Obama quien dijo, ¿no? Si tú divides a un país y polarizas, podrás acceder al poder, pero vas a tener un país ingobernable. Y es lo que estamos viviendo. Total. O sea, tenemos países cada vez más ingobernables. Total. Es que cada día la división es más sencilla. El término de división a nivel de fútbol, conmigo contra mí, me ha resonado bastante. Porque yo, futbolista cero, a mí no, el fútbol me da bastante igual. Pero sí que es verdad que veo en comidas, en cenas, celebraciones, que es como te tienes que posicionar. Y creo que el tema de posicionamiento, yo puedo estar a favor de una cosa que diga un partido político, en contra de otro, pero a lo mejor dice una política de empresas y estoy a favor también de esa, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que tirar por el pensamiento crítico que pueda tener la persona, ¿no? Sí, es que la futbolización de la política
no resiste ningún análisis mínimamente crítico, ¿no? Al final los partidos nacen, esto lo explica muy bien Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, nacen para defender, como dice su nombre, los intereses de una parte. Y nacen hace mucho tiempo. Y en todos estos años evolucionan, pero muy lentamente, ¿no? Y la sociedad se vuelve mucho más compleja y, sin embargo, nos metemos la horma de ese zapato, ¿no? Muchas veces decimos, lo que dice este es lo... Y tengo que ajustarme a esto, ¿no? Cuando al final, oye, pues seguramente... si nos salimos, ¿no? Digamos, de todo ese ambiente, de esa atmósfera, ¿no? De división, ¿no? Y de futbolización, y de estos son los míos, los unos y los otros que decía Unamuno, pues estaremos de acuerdo, ¿no? Con algunas cosas y con otras no, y vemos que al final las cosas que funcionan son las que hibridan, ¿no? Pues corrientes que vienen del pensamiento liberal, corrientes que vienen del pensamiento socialista, socialdemócrata, ¿no? Y ahí, ¿no? Yo creo que se produce lo interesante, ¿no? Esto también Jordan Peterson lo explica muy bien, que es un autor como muy demonizado, ¿no? Por algunos segmentos, pero la verdad es que el tipo dice cosas muy interesantes, ¿no? Y analiza cómo digamos, los planteamientos conservadores y los planteamientos progresistas realmente interactúan, según él, de una forma virtuosa. Los conservadores intentan mantener algunas cosas o todo, pero los otros intentan reformar y cambiar. Se produce una tensión, digamos, de orden creativo, ¿no? Que pues, luego se puede traducir en un cierto progreso moral, que bueno, hay quien defiende, ¿no? Como Mao, Steven Pinker y otros muchos, ¿no? Que se produce en el largo plazo y que hay realmente, más que digamos que un enfrentamiento cainita, lo que hay es un círculo virtuoso y necesario, ¿no? Entre, oye, lo que quiere mantener, algunas cosas deben ser mantenidas siempre, y las que se deben reformar. Algunas cosas deben ser reformadas, pero posiblemente no todas. Claro. ¿Y cómo hacemos para que la gente tenga un pensamiento crítico en esta época en la que la atención prima en un consumo de contenido de 3 segundos? Sí, sobre todo porque lo que ha pasado también, Pepe, es que digamos que a partir de la ilustración, ¿no? De la mayoría de edad del ciudadano, ¿no? Y se empieza a hablar del hombre crítico. El hombre tiene que ser crítico y lo es, pero lo es de forma superficial, ¿no? Es decir, todo el mundo dice, no, tenemos que ser críticos, hay que defender el pensamiento crítico, lo cual crea también un cuestionamiento del sistema brutal y nos lleva a una paradoja que es muy interesante de analizar, que es que en el momento de mayor progreso, no solo material, sino también moral, lo que ocurría en las sociedades, no hace 2000 años, hace 500, 100, incluso hace 50, ahora ya no ocurre. La indignación moral que hoy tenemos ante muchas cosas es fruto de un progreso moral. Es decir, en el momento en el que más progreso, no solo material, sino también moral, existe, es un momento en el que vivimos con un gran malestar. Esas dos cosas conviven. Ahí existe una contradicción, ¿no? Y hay quien señala, ¿no? A la condición del hombre moderno, ¿no? Claro. Es que es una guerra constante, ¿no? Personal. Quiero decir que tú ahora sabes que puedes ser crítico. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, lo llevo al término de sostenibilidad, que es ser sostenible, ¿no? Yo digo una cosa que es intento hacer las cosas bien el 90% de las veces y el 10% pues soy consciente de que me compro una zapatilla Nike para correr maratones porque me funciona muy bien, no me rozan, no me duele la rodilla, sé que están hechos en China, e intento comprarme lo menos posible eso. Luego soy consciente en la otra parte, pero siempre hay una guerra personal, tanto en consumo de contenido como en acciones que puedes tomar, como ahora hay que coger un avión. Al final siempre te estás cuestionando cosas en función de si está bien o está mal. Sí, pero claro, ese cuestionamiento, ¿no? Bueno, eso Houellebecq lo llama el masoquismo occidental de forma un poco punky, como es él, ¿no? Pero ese cuestionamiento al final es fruto de un progreso moral, es decir, nos culpabilizamos también el peligro, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar la sesión, el peligro es que también culpabilizamos mucho a los otros. Claro. O sea, han aparecido muchos Torquemadas señalando, ¿no? Claro. Él lo hace mal, ¿no? Porque al final, digamos que la tentación de la
superioridad moral es fuerte, ¿no? Claro, porque la crítica vende más que la no crítica. El destruir vende más que construir, ¿no? ¿Cómo lo asociáis vosotros a nivel de medios? Claro, esto Pinker lo ha analizado muy bien, ¿no? Como los mensajes los mensajes negativos de los medios de comunicación tienen una atracción mucho mayor, generan más tráfico. Y bueno, lo que está ocurriendo ahora en un momento también de saturación informativa es que la gente desconecta. Yo, cuando, por ejemplo, alguien como Iñaki Gabilondo, que es un portento de la comunicación, uno de los mejores periodistas, no solo de España, ¿no? sino de nuestra época, acaba diciendo que se retira por fatiga informativa. Es que hemos creado unos entornos, ¿no? de saturación que son difíciles de soportar. Yo a veces cuando veo gente que no sigue la actualidad, que yo creo que cada vez la actualidad tiene cada vez más desafección. La gente se queda mucho en el titular y nos informamos mucho por redes, lo cual también tiene cierto peligro, pero hay un desapego, ¿no? Y es verdad que hay que buscar, ¿no? Un cierto equilibrio, una balanza entre estar bien informado y darte cuenta de que al mismo tiempo que se producen guerras espantosas, que hay división social, que nos enteramos de casos de violaciones y de muchas otras cosas totalmente execrables, hay también una ingeniería social que está actuando favorablemente y haciendo que otras cosas salgan bien. Y es verdad que eso en la balanza informativa está totalmente descompensado. Y además es aburrido. Es que, mira, yo me suscribí a una newsletter que tiene El País que se llama Noticias Positivas o algo así. Y te digo que es un coñazo. O sea, yo cuando la recibo digo, ojo, es que esto... no te gusta. Claro, o sea, no veo la chicha informativa, no veo. Claro. O sea, es que yo creo que ahí también es lo fácil o lo difícil, ¿no? En el sentido de cuando hablábamos de redes sociales es un consumo totalmente fácil. Estás en el sofá, el algoritmo te da vídeos y podcasts, lo que sea, que a ti te va a gustar. El consumo, entre comillas, es sencillo. Pero ese punto que decías tú de crítico, de ponerme a pensar qué estoy consumiendo y cómo lo estoy consumiendo, eso no es nada sencillo. Entonces, si entrenamos mucho al cerebro a subir a lo fácil, lo complejo, y que lo complejo puede ser coger un libro, coger una revista que te haga cuestionarte cosas y que esas cosas a lo mejor te duelen, es mucho más difícil que, oye, media horita en Instagram. Claro, esto es un viejo debate también, o sea, con la televisión ya existía, ¿no? Claro. Y Humberto Eco decía, yo cuando voy a la biblioteca invierto un rato en elegir cuál es el libro que me voy a llevar y que me va a acompañar los siguientes días, las siguientes semanas. Sin embargo, con la tele, ¿no? La gente llegaba, pum, y no seleccionaba, no veía, pero tenías parte de la programación que era muy buena. Sí. Que es lo que pasa con las redes. Lo que pasa es que las redes le meten como un punto más de instantaneidad, ¿no? De lo último, de rapidez. Y luego, bueno, pues lo que sabemos también, ¿no? Que se cuenta muy bien en este ensayo, ¿no? De Ari se llama, ¿no? Es el apellido, el negocio de la atención, sí. En el que cuenta cómo las grandes empresas tecnológicas han ido, ¿no? Desarrollando técnicas para captar nuestra atención, porque al final su volumen de negocio, como sabemos, depende del tiempo que se mantengan conectados, ¿no? Claro. Y ahora la parte de tiempo, hablábamos antes de vuestros posts o vuestros artículos. Vosotros no habéis sucumbido a hacer un post de 2 minutos, sino hacéis textos o incluso vuestra newsletter le tienes que echar un rato, ¿no? Y es ese símil de voy a coger ese libro y le voy a dedicar tiempo. ¿Cómo habéis competido en estos 12 años? Porque el día que tú empezaste no había ese déficit de atención tan loco que tenemos ahora de estoy en un scroll infinito porque quiero beber información, que no sé para qué quiero beber tanta información, pero quiero beber información. Ese inicio no lo habéis vivido, vosotros seguís manteniendo ese formato largo, pero ¿cómo habéis soportado el inicio de que a lo mejor la gente sí que está dispuesta a dedicarle más tiempo o ahora que la gente va rapidísimo por el contenido?
Sí, es verdad que lo primero, que nosotros al final también estamos en la sociedad del conocimiento y estamos en los espacios digitales, evidentemente, y en cierto modo también estamos compitiendo por la atención de los lectores. Sí. Es verdad que no hemos desarrollado, no hemos contratado, ¿no? Como leía en este ensayo de Johann Ari, ¿no? No hemos contratado incluso a magos, ¿no? Que contaban que habían contratado a magos, que son expertos, ¿no? En desviar tu atención para colarte el truco, claro. Y tenían contratados a magos, ¿no? Para desarrollar las aplicaciones. Nosotros, lógicamente, eso no lo hemos hecho. Lo que tratamos de dar es buenos contenidos. Sí tenemos algunas piezas más cortas que se pueden leer en menos de 5 minutos y otras más largas, ¿no? Pero como te comentaba antes, con el tema de la polarización y de no hacer información de trinchera y divisora y que tal, con esto creo que también ese remanso que nosotros intentamos dar no es un remanso de paz, es un remanso de información, pero donde, oye, tengas un momento, ¿no? de reflexión, ¿por qué no? Agradable y gozosa, claro. en el que no sientas que esto es como una especie de actualización del Valle de Lágrimas, ¿no? Yo creo que eso posiblemente nos ha beneficiado y en términos de audiencia nosotros hemos ido subiendo desde que, bueno, yo creo que eso es un proceso orgánico, natural, ¿no? La constancia, o sea, que no hemos registrado. Luego sí que ves cosas como muy interesantes, ¿no? Porque los temas de filosofía y pensamiento son los más leídos siempre. O sea, tú puedes pensar, o sea, un artículo sobre Schopenhauer o algo sobre un análisis de varios filósofos sobre la rebelión de las masas de Ortega. Y después pensar, esto es una cosa pues un poco intensa, ¿no? Y sin embargo, a nosotros nos aparece siempre como lo más leído y con tiempos de lectura amplios. Es decir, que la gente... Y luego hay temas que a lo mejor están pegando muy fuerte en el debate público, como todos los temas de medio ambiente, y todo el mundo se declara, pues, si no es ecologista, es medio, si no tiene ecoansiedad, etcétera. Pero luego esas informaciones tienen muy poco tiempo de lectura y muy pocas visitas. Nosotros tenemos el compromiso editorial de publicar temas relacionados con medio ambiente, pero desde luego no son los que más tráfico generan. Claro, es curioso porque a mí me decían, claro, tenéis que informar más de qué es sostenible dentro de Minimalism. Y decía, sí y no. O sea, al principio informábamos mucho, metíamos en toda la ficha de producto huella de carbono, ahorro energético, no sé qué, y era, vale, hay un cliente de 10 que lo quiere saber y ese cliente se lo lee. Pero el otro 90% lo que quiere es una camiseta que no le quede mal, que la planche y se quede perfecta y que no se le rompa en menos de 2 años. Entonces, hay que saber muy bien a qué público tiras, porque esa información a lo mejor, oye, uno la necesita o le crea ansiedad. Que esto me dijeron en la universidad un día, una chica, y digo, pero ¿vosotros sois conscientes de cómo compráis? Y dice, es que yo estoy cansada de que las marcas me regañen por cómo compro. Y dije, hostia, que al final soy una marca, a vosotros os puede pasar como medio, en el que si tú regañas, tú dices, oye, estás comprando mal porque esto no es ético, o estás comprando mal porque esto se fabrica de una forma que no es correcta. Estás regañando a alguien, no estás informando. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo comunicas ese tipo de mensajes. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros, además que te llamas Ethic y ya dices, bueno, esto es casi un gesto de arrogancia, ¿no? Llamarse así. Entonces siempre hemos tratado de ser muy humildes en ese sentido y de no intentar moralizar, más en un contexto de inflación moral, ¿no? Como que vivimos. ¿Y cómo lleváis eso a negocio? Me interesa mucho saber, porque yo he investigado y sé que tenéis 2 patas de negocio. ¿Puedes explicar cómo lo tenéis dividido, tanto Ethic, revista, como agencia? Sí. Para que la gente se haga la película completa. Sí, nosotros desde el principio, en nuestro plan de negocio, cuando que lo diseñamos en 2010, lanzamos Ethic al mercado en 2011 y desde el principio teníamos la idea de lanzar una revista y cuando se posicionase la revista, lanzar una agencia en la que uniéramos pues, nuestras áreas de expertise, ¿no? Para ayudar a desarrollar proyectos, ¿no? Fundamentalmente relacionados con sostenibilidad. ¿Qué marcas tenéis para que lo ubique más o menos? Pues trabajamos con marcas como Netflix, con Fundación Telefónica, con grandes marcas. O sea, al final tenemos unos
del orden de unos 80 clientes al año más o menos, con distintas dimensiones, o sea, de proyectos muy complejos. Por ejemplo, con Netflix hemos hecho un proyecto muy, muy complejo de contenidos por toda España, combinando distintos formatos, vídeo, podcast, periodismo tradicional, etcétera, haciendo un espacio digital, un espacio en papel, y luego a lo mejor ahora por ejemplo estamos trabajando con Leche Central Asturiana, te lo digo porque he tenido esta mañana un briefing, y estamos ayudándoles con su narrativa. Claro. Con la narrativa en sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay proyectos más sesudos, hacemos una parte también dentro de la agencia que es reporting, toda la parte de informes. Ya sabes que por ley las empresas están cada vez más obligadas, ¿no?, a reportar, de hacer lo que se llama la información no financiera. Y ahí estamos haciendo informes de sostenibilidad. Tenemos esa parte más sesuda y otra parte más inspiracional, digamos, más relacionada con el quehacer de ETHIC, ¿no?, de generación de contenidos. Y hay una duda que me surge siempre, que a nosotros nos pasa, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo para poner en contexto. A nosotros nos llama Instagram, después de que yo esté en Nueva York en las oficinas de Instagram, y me dice: Pepe, quiero hacer mochilas de Instagram. Y digo, vale, pues cogemos las mochilas de Minimalism y hacemos mochilas para Instagram. Y yo antes de firmar el contrato estoy pensando, ¿realmente Instagram tiene los valores de Minimalism? En el sentido de, ¿es algo positivo o es algo negativo? Y luego, entre comillas, me autoengaño y digo, bueno, a ver, es preferible que tenga una mochila que esté hecha con poliéster reciclado, que tenga todos los certificados y que tenga un impacto lo menos negativo posible, a que coja otra de la competencia que la va a coger igual, porque tiene necesidad de las mochilas, pero prefiero que la haga conmigo, porque yo sé lo que estoy haciendo. Entonces siempre estoy en esa dicotomía de, vale, yo estoy llevando estos valores, pero aquí hay un cliente que, bueno, está ahí entre medias de mis valores, entonces al final en este caso decidimos decir que sí. Hemos dicho a otros clientes que no, por temas de sostenibilidad, desarrollo de negocio, etcétera. Pero vosotros, ¿cómo lleváis a convivir? ¿O qué te viene a ti a la mente cuando dices, bueno, voy a trabajar con una farma o voy a trabajar con un Netflix? Que, por ejemplo, el CEO de Netflix dijo que su competencia era el sueño de la gente. Y es como, qué cabrón, ¿sabes? Porque es un señor que está diciendo que si duermen no consumen Netflix. Sí, a ver, yo aquí, Pepe, normalmente los equipos, es decir, hay, a lo mejor ves empresas que tienen, que directamente no puedes trabajar con ellas porque sabes que están metidas en dinámicas y procesos en los que tú no quieres estar relacionado, pero a mí lo que me pasa, o la experiencia que tengo, es que trabajamos con equipos de personas que están también impulsando cambios internos dentro de sus compañías y que son un poco, y perdonad por la expresión, los evangelizadores, ¿no? Decimos en plan irónico, que están luchando muchas veces contra fuerzas internas, y nosotros ahí también aterrizamos como un equipo, ¿no?, de acompañamiento a los que quieren provocar la transformación interna. Claro. Entonces yo creo que al final a lo mejor sí que tienes sectores, ¿no?, con los que nosotros no hemos tenido ni siquiera la oferta ni nunca hemos provocado una reunión. Se me ocurre y no tengo, ¿sabes?, el sector del tabaco o el sector armamentístico. A lo mejor hay cosas, ¿no?, que dices, oye, pues esto no puedo es muy complicado de casar, ¿no? Y tal, pero por lo general son equipos de personas, ¿no?, que como tú y como yo están intentando llevar adelante sus proyectos, ¿no? Y lo planteamos así. Luego, o sea, para nosotros el principal grupo de interés es el lector. Claro. Entonces, hay lectores que tienen unos posicionamientos ideológicos muy fuertes que si tú trabajas con el sector privado, siempre va a salir ese dedo culpable y te van a ver como una especie de impureza. A mí eso no me supone ningún dilema ético porque yo soy un defensor de la economía social de mercado. Claro. Y las coordenadas de ETHIC las integro ahí, ¿no? Pero por lo general, el lector, si tú cumples los dos principios que nosotros tenemos cuando trabajamos con marcas, que es el principio de transparencia, es decir, que el lector sepa que es un contenido que estás haciendo con quien sea, con el Ministerio de Transición Ecológica, con Netflix, por mencionar alguno de los ejemplos que ya han salido, o con la Fundación Telefónica, es decir, transparencia y calidad
Es decir, que lo que hagas, es decir, porque dices, oye, pues vamos a hacer con una empresa tecnológica, vamos a hacer un proyecto, ¿no? que va a ser sobre tecnología y humanismo. Y vamos a sentar en la mesa a tecnólogos, a filósofos, a gente que tiene un discurso crítico y vamos a hacer un contenido de calidad. Si tú mezclas en esa fórmula transparencia, que el lector sepa que es algo que estás haciendo con una organización, con una determinada organización o empresa, y calidad, le estás dando un buen contenido, digamos que si no es un lector muy dogmático, muy ideologizado, que sea profundamente antisistema, por lo general va a comprender, ¿no? Que luego tienes también, digamos que en este cuidado meticuloso, ¿no? que tienes que tener cuando trabajas con un material tan sensible como con la información y cuando tu principal grupo de interés son los lectores, tienes que... yo veo algunas publicaciones, pero bueno, tampoco es caso de hablar de tal, pero veo cosas que están como casi todo publicidad. Nosotros aquí medimos mucho, ¿no? Y tenemos unos porcentajes establecidos para que cuando Pepe recibe la revista en papel Ethic, el 80% sea contenido y lo otro lo identifique perfectamente como publicidad y pueda o no leerlo o consumirlo si quiere. Y lo mismo hacemos en digital. Claro. Ahí me viene a la cabeza la parte de los extremos, ¿no? Que en sostenibilidad, por ejemplo, cualquier cosa que hagas está mal. Entonces, es así. O sea, yo soy muy consciente de que minimalism es parte del problema, pero desde nuestro punto de vista es, oye, también estamos intentando solucionar lo mal que se ha hecho en la industria muchas veces, sabiendo que a lo mejor no deberíamos existir. O sea, que ojalá no hiciera falta que minimalism hiciera ropa, porque ya se hiciera bien y las grandes marcas lo hicieran, ¿no? Pero aún así hay el extremo que dice, no, eso no es sostenible. O fabricar así no lo es. O el desagüe del agua con el tinte habría que hacerlo así. ¿Esos extremos vosotros los tenéis en vuestro público o cómo lidiáis con ellos? Sí, al final, o sea, ves que hay una cierta audiencia al final. Nosotros estamos registrando por lo general más de 1 millón de visitas y ahí pues tienes un poco de todo y además la forma de atraer la audiencia al final es a través de las redes sociales, ¿no? Por ahí entra mucho tráfico, entonces ahí tienes todo, pero no solo entre los lectores, sino que a lo mejor hay discursos con los que editorialmente no estamos de acuerdo, pero nos parece interesante darles voz. Es decir, en el último número de la revista, aprovecho aquí también para enseñársela. Aquí, es una portada preciosa de Ana Galván. Llevamos a Varoufakis. Pues, Varoufakis, oye, pues es un tío cañero que digamos que en las coordenadas editoriales que hemos diseñado para Ethic no está, pero nos parece interesante. O a lo mejor sacamos voces también que ahora están muy de moda, aunque nosotros no las compartamos, que defienden el decrecimiento. ¿No? Hay una parte, yo creo que es terminológica, porque muchas veces cuando escuchas el discurso de muchos que defienden el decrecimiento, ¿no? Es más razonable, ¿no? No es como algunos caricaturizan, ¿no? La vuelta a la cueva, claro, y tal, pero bueno, al final son debates estimulantes y una cosa es que no promovamos la polarización, como decíamos al principio, y otra cosa es que no metamos a voces, oye, que tengan opiniones que a nosotros nos parecen arriesgadas o a lo mejor que están más pasadas de vuelta. Por ejemplo, a Antonio Escotado, que en paz descanse, le entrevistamos varias veces y él, pues oye, tuvo una evolución y a nivel de pensamiento y a lo mejor decía cosas que podían estar fuera, pero al final era muy estimulante, ¿no? Tienes que, claro, digo, cuando estás en el mundo de las ideas y del conocimiento, tienes que aderezarlo con todo eso. ¿Y cómo lleváis el hate en el sentido de comentarios negativos, etcétera, que no es directamente a vosotros? Es que este hate hacia vosotros, por ejemplo, a mí cuando me insultan por un vídeo en YouTube o por este podcast o lo que sea, es como, bueno, que soy responsable. O sea, yo he hecho ese contenido, no soy responsable de que un señor o una señora en su sofá que esté de mal día me insulte. Que eso, oye, pobrecito, no pierdas el tiempo conmigo porque no mejor que a lo mejor las otras cosas, ¿no? Pero vosotros a lo mejor sacas un artículo de una temática que puede ser crispante y, claro, no critican solo al autor, sino a lo mejor también pueden criticar al medio.
En estos 12 años, ¿cómo lo habéis gestionado eso? Es un clásico, ¿no? Matar al mensajero. Claro. ¿No? Y además es verdad que entrevistas a uno y entonces dicen, estos son... y a la semana siguiente... Estos son unos progres, o claro. estos se han, luego te dicen, estos se han vendido, ¿no? Y nosotros al final siempre hemos sacado perfiles muy plurales Claro. y distintos, y eso es lo que nos parece la riqueza. Lo llevamos bien. Yo creo que cuando esto es un tema de experiencia, ¿no? Al principio a lo mejor tienes la piel más fina y estás pendiente, y ahora ya prácticamente no, ¿sabes? A lo mejor te llega alguna cosa porque... De un amigo que ha visto en Twitter. O porque, sí, bueno, porque el community manager, nuestro responsable de redes, nuestro, llamamos presidente, Pedro Sánchez Felguera, no es Pérez Castejón, pero pues ve una cosa que oye, considera que tiene que compartirla, ¿no? Para que sepamos que hay alguien que está haciendo una crítica sobre un determinado tema, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también es, o sea, ¿qué te voy a decir? Pues es normal que te critiquen, tenemos 1000 defectos y estamos en el debate público y es normal que los vean y que nos señalen. Y en estos 13 años ya, esa crítica, al principio, ¿cómo llegaba? O sea, me encantaría saber la evolución de la crítica. Quiero decir, ahora, el linchamiento en Twitter casi en público, si hacéis algo mal, que es curioso porque cuando te linchan en Twitter, a las 4 horas se han olvidado de ti, o al día siguiente ya están linchando a otro. Entonces es como, bueno, va, ya he terminado, ya no me he olvidado. Pero al inicio de la revista... Es como resucitar el tercer día permanentemente, ¿no? Obviamente, ya todos creemos en la resurrección. Exacto. Yo recuerdo, estaba en algún comité de comunicación de empresas grandes o influencers muy grandes que decían, no te preocupes que saldrá otra noticia que va a hacer que esta se olvide. Y es como... Hostia, qué paz. O sea, sabes que te están insultando. Qué paz más turbia, ¿no? Claro, es como, sabes que te están insultando millones de personas que están ahí y tal, y mañana van a insultar a otro. ¿Cómo has visto la evolución? Porque al principio entiendo que a lo mejor os llegaba por una mala crítica y ahora os puede llegar por una red social que es mucho más ágil. Sí, pero al final nosotros también cuando nacimos con las redes. Entonces siempre nos ha venido un poco por ahí. Tampoco hemos tenido casos, es decir, que nosotros no hemos, para mí, yo bromeo y tal, pero es verdad que nosotros no hemos tenido ningún caso de acoso y de señalamiento y de presión y de agitación, claro, que últimamente los hay contra medios, ¿no? Y es algo también que nos debe hacer pensar e inquietar, ¿no? Políticos señalando a medios nunca es una buena señal. Nunca es una buena señal. Pero nosotros no hemos tenido grandes señales. Hemos tenido críticas pues que van, digamos que van en el sueldo. Claro, sabes que está ahí, ¿no? Sí. Esa parte de libertad que comentábamos antes, ¿hasta qué punto va asociada a la verdad? Porque yo cada día veo muchos medios y el otro día vi lo pondré abajo en la descripción. Hay una plataforma que te coge 2 noticias, que es la misma noticia, y en función del periódico te saca el titular de un partido político y otro de otro. Esto me encanta. ¿Cuál Luego es? te la paso. Sí. Es que la vi en un canal de YouTube. Yo consumo contenido de habla inglesa en la mayoría, porque no es porque no me importa España, que me importa mucho, pero también creo que hay mucha información que llega sesgadísima, entonces intento ir a la fuente, ¿no? Y era la hostia porque veías cómo te lo comunicaba un medio que era de un partido y en el otro medio cómo te la comunicaba de otra forma totalmente diferente y la misma noticia. Entonces, ¿cómo podemos, como usuarios de contenido, buscar esa libertad asociada a la verdad? Claro, es que ahí está, bueno, pues todo el tema que tendría otra vez que consultar lo que dicen nuestros filósofos de la verdad, ¿no? O sea, la verdad ontológica, la verdad filosófica, claro, luego la verdad científica, ¿no? Es decir, el sol sale por la mañana, ¿no? Eso es una cosa, de momento es una verdad objetiva, pero luego están las verdades relativas. Claro. ¿No? Es decir, me encanta Minimalistic, ¿no? Sí. Minimalism. Perdón. Minimalism. Me encanta, ¿no? Sí. Los mejores veranos son en el norte. Claro, es una verdad relativa, ¿no? Es decir, claro, bueno, todo el proceso filosófico, es decir, lo que dijo Platón, lo que escribió Kant, lo que escribió Nietzsche, Hegel, no está verificado.
Claro. No hay una verificación. Son aproximaciones a la realidad, ¿no? Claro. Y luego, claro, lo que ocurre, el gran debate, ¿no? Dentro del periodismo y de los medios de comunicación, por llevarlo a nuestro terreno, es pues toda la parte de fake news, ¿no? Que siempre han existido, ¿no? Hay un libro muy divertido que se llama, creo que es Néstor Fraile, el autor, llaman las fake news en la antigua Roma, que ya te cuentan cómo evidentemente los poderosos siempre han utilizado la mentira, ¿no? Creo que fue Lenin quien decía que la mentira era un arma revolucionaria, ¿no? Claro. Entonces, eso siempre ha existido. ¿Qué ocurre ahora? Que las tecnologías hacen que esto vaya a una velocidad y que tengan una capacidad de reproducción como nunca hemos tenido, ¿no? Esto nos lleva un poco, tiene resonancias a Gutenberg, ¿no? y a la imprenta, ¿no? Que esto es muy interesante también, porque con la imprenta, por ejemplo, a España, los países protestantes les dieron sopas con ondas en propaganda, y la fabricación de la leyenda negra tiene mucho que ver también con la creación de la imprenta. Es decir, siempre ha existido, y a mí, digamos, el trasfondo psicológico del asunto es la posverdad. Es, como sabes, la diferencia entre la posverdad y la mentira es la predisposición del individuo a aceptar la mentira, a creérselo. Es decir, esa es la posverdad. Claro. Yo sé que me están mintiendo, pero esta mentira sirve para defender a los nuestros, a lo mío. Claro. Volvemos otra vez a los unos y a los otros de Unamuno. Claro. Entonces, lo compro. Sé que es mentira, pero lo compro porque esto refuerza mi identidad ideológica. Las identidades ideológicas son algo también para hacer posiblemente otro programa, ¿no? Esto es como cuando cuando escucho el orden mundial, que es una de las pocas cosas que escucho. Comentábamos al principio, me preguntabas, y siempre están hablando de temas de internacional, ¿no? Entonces, esto da para otro programa, ¿no? Pues esto, este spin-off que estamos haciendo aquí sobre posverdad, ¿no? Y la, digamos, esa predisposición del individuo a creerse la mentira, ¿no? Con eso pueden jugar cualquier político populista, ¿no? Que esté al alza, que son unos cuantos hoy día. ¿Y cómo protegemos al lector? O al lector o al consumidor. Y te pongo un ejemplo. Tú y yo hemos nacido en época tecnológica, vemos un fake news asociado a una cara, a un diálogo, y lo entendemos, ¿no? Y decimos, vale, eso es mentira. O sea, has cogido un político, le has puesto una IA, has cogido su voz y te está mandando un mensaje para crear controversia. Pero mi familia, mi padre, mi madre, ¿cómo defendemos? A lo mejor ellos no se fijan en los labios, no se fijan en la expresión de los ojos y no se dan cuenta que eso es mentira. ¿Cómo se puede defender? O sea, ¿cómo ves tú esa regulación? ¿Si debe haber una regulación? ¿O cómo hacemos que el consumidor entienda que eso no es real? Es un preguntón. Hacemos otro programa con esto también. No, es verdad que la situación del lector, de las audiencias, digamos, es de cierta indefensión. Sí que al fin hay un momento en el que Pepe y Pablo pueden decir cuáles son mis fuentes de información. Es decir, tu fuente de información va a ser TikTok, como está pasando cada vez más. El otro día compartían... Nacho Torreblanca compartía algunos datos de cómo se informa la gente, y la gente se está informando más por redes sociales, es decir, o Cibio, claro, en la newsletter. Claro, o te metes en el New York Times, te metes en Le Monde. O te lees el BOE, tío, que yo me he leído el BOE alguna vez y es como, bueno, es que te están diciendo lo que te quieren decir. O sea, estas partidas de ayudas, sí, ese es el titular, pero mira todo lo que hay detrás. Yo recuerdo una que era con el salario medio en España y las ayudas, y la gente decía, no, pues ¿cómo van a ayudar a todo el mundo? Y digo, pero es que hay gente que está cobrando menos de 10.000 euros al año. O sea, era un dato que es como, por favor, no leáis el titular. O sea, bajad hasta abajo porque... Sí. Entonces, yo creo que digamos que uno de los problemas que existe ahora es que las fuentes a las que accedemos no son fuentes que tengan la suficiente legitimidad como para informar, porque al final un periódico como Le Monde o
como el New York Times o El País o el ABC, tiene un grupo de profesionales muy amplio. Puedes estar a favor o en contra de su línea editorial, pero tienen verificadores y tienen al final una legión de gente haciendo su trabajo. Es decir, no es alguien... en su casa con una cámara. Entonces, ahí hay que ir a las fuentes más solventes, ¿no? Siempre es importante analizar un poco más. O sea, yo cuando veo algo que crispa en Twitter, como por ejemplo el tema de ayudas, etcétera, intento ir a lo más bajo posible. O sea, a ver a dónde llega, cómo se hace. O sea, por ejemplo, la nueva ley en Europa está metiéndose muchísimo en la parte de textil, que nos van a hacer una regulación loquísima. Y es como, bueno, pues es que a lo mejor esto es bueno. O sea, empresas pequeñas como la mía, pues a lo mejor le afecta menos. ¿Para quién va esto? Para los monstruos, que llevan haciendo cosas muy mal mucho tiempo y tienen que mejorar determinados procesos. Pero la gente se queda con la primera línea. De, ¿no? Europa la primera en canibalizar a la moda, que es la industria número 2 en España. No te quedes solo con eso. O sea, intenta analizar el impacto que también te puede tener, ¿no? Yo creo que es una buena conclusión del podcast. Tengo una pregunta más que te queda. Pero el pensamiento crítico y la responsabilidad tanto del medio que lo publica como del consumidor creo que son claves. Y a mí personalmente me gustaría saber cuál es el futuro de Ethic. O sea, ¿cómo ves tú el futuro? Llevas 13 años ya. Sí. La parte más radical de escritor y periodista en pijama con un café ya la hemos olvidado. Ya eres padre de familia, más tranquilo, es otra cosa. ¿Cómo lo ves en otros 10 años? ¿O si crees que tú vas a estar 10 años o cómo te lo planteas? Sí, yo al final cuando miro Ethic ya lo veo, ¿sabes? Como digamos, lo veo permanente en el horizonte, ¿no? Y lógicamente ahí tenemos muchos retos, ¿no? Hemos lanzado Ethic Sound, que puedes escuchar todos los días una de las noticias que publicamos. Hemos lanzado la versión en inglés. Tenemos siempre... Tenemos una audiencia orgánica en Latinoamérica y tenemos siempre ahí como la tentación que vamos retrasando, porque es verdad que la parte de agencia ha ido muy bien, está yendo muy bien. Entonces tenemos que, digamos, que dar respuesta a la demanda nacional, pero siempre hemos mirado mucho también a Latinoamérica, que es un mercado muy difícil, no puedes ir... no puedes dejarte caer allí con una publi en Facebook. Claro. No puedes ir en plan naif, ¿no? A hacer las Américas. Entonces, al final, Ethic también es, como decía el poeta, se hace camino al andar, ¿no? Y para mí es como un camino y un horizonte que vemos con muchísimas cosas de mejora y tenemos que seguir, pues, subiendo nuestras audiencias, subiendo nuestra influencia, mejorando la calidad de los contenidos, mejorando nuestros diseños. Y lo veo yo al final, Pepe, te habrás dado cuenta de la conversación, yo soy más reformista que revolucionario, o sea que yo creo en el gota a gota, en esa constancia, ¿no? En esa, digamos... Mejor continuada. Claro. En la que realmente lleva algún efectivamente, tipo de... en el estadio ético, ¿no? Esa parte, ¿no? De la constancia, ¿no? Y creo que ahí hay una, digamos, que hace una defensa de lo rutinario, que por supuesto de vez en cuando hay que hacerlo saltar por los aires, pero lo rutinario tenemos que aprender, ¿no? También a observarlo como algo edificante y que nos ayuda, si queremos decirlo así, a ser ejemplares, ¿no? A dejar cierta ejemplaridad con nuestra constancia y nuestro buen hacer. Qué bueno. Pues yo me quedo con eso. Como lector durante mucho tiempo de la revista, porque lo decía, en Campus estaba siempre, y yo cuando me quería distraer un poco del tema de emprendimiento, que sí, que me encantan los negocios, me encanta entender las cosas, pero me leía un artículo y es como, ese remanso de paz que encuentro en un libro, espero que la gente lo entienda, y yo creo que la gente que nos escucha tiene esa parte crítica también, así que animo a que os lean. ¿Algo más? Pues un placer, ha sido un placer. Un placer mío. Y veremos quién gana esa camiseta. Bueno, en realidad, talla normal o talla oversize, ¿no? Porque si alguien quiere oversize, o sea, si eligen la talla y eligen el color, ¿no? La capacidad de elegir, ¿no? La capacidad de elegir. La libertad como premisa de la ética. Pues ahí lo dejamos. Pablo regala una camiseta, a ti te mando las que quieres, luego me dices dirección y ya está. A ti que has llegado hasta el final del podcast, además de comentar, obviamente, para ganarte una camiseta, puedes hacer una cosa. El podcast puedes dar like, suscribirte, etcétera. Pero si te ha gustado mucho, cógelo y envíaselo por WhatsApp a alguien que creas que le pueda aportar valor, sobre todo la parte de pensamiento crítico, de la responsabilidad de los medios y la responsabilidad del consumidor,
creo que puede aportar mucho a esta conversación. Mil gracias, Pablo, tío. Ha sido un placer, Pepe. Muchísimas gracias. Igualmente.